de esta tercera conferencia nacional, ¿verdad?, de filosofía. Sean bienvenidos. En esta oportunidad tenemos la presencia, ¿verdad?, de nuestro conferencista, el doctor Raúl César Arechavala Silva. Le damos la más cordial bienvenida. Vamos a escuchar de parte de él la conferencia La expresión como sí als ob en la filosofía de Kant. Pero previo a ello voy a mencionar algunos elementos de su currículum, ¿verdad?, que consideramos muy relevantes. El doctor Raúl César Arechavala, quien es argentino, ¿verdad?, es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, máster en Tecnología Educativa por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, México, y doctor en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica en la Universidad de La Salle, Costa Rica. Sin más, le damos la cordial bienvenida y le damos un fuerte aplauso al doctor, ¿verdad? Y escuchamos su ponencia. Nos escucha. El doctor quiere que nos acerquemos un poco a las si no es mucha molestia, les pediría por favor que nos acercáramos para que haya un contacto más empático con ustedes. Ayer estuve calculando el tiempo, estimado licenciado Elder, y son exactamente 40 minutos, así que tendríamos 5 minutos porque ahí ahora me cambiaron el horario a las 9. Era 8:30 supuestamente el horario primitivo. Bueno, ¿están cómodos? ¿Oyen bien? Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Voy a comenzar un poco con algo que les va a parecer un poco extraño quizás. En un video de la Deutsche Welle aparecen hay una pregunta fundamental. El video se trata de la inteligencia artificial y de la ética de la inteligencia artificial. Bueno, un tema que ya voy a retomar después. En este video se hace una pregunta. ¿Debería haber un código de ética vinculante, que prohibiera el uso de la inteligencia artificial en la política? ¿Pasó? Bien. Usted tiene que monitorear. Muy bien. Ahí aparecen dos personajes en el circuito Ginza de Tokio, Japón, y se desarrollan unas declaraciones de dos personas muy ligadas a la inteligencia artificial. Se trata del señor Matsuda, que dice literalmente, lo transcribí no con inteligencia artificial, sino con mi propia mano, moviendo el video, porque no tengo tanta habilidad en esto, ni he utilizado tampoco, lo advierto, inteligencia artificial. Ahora cuando uno registra los textos, yo lo registro en Safe Creative, le preguntan si lo ha hecho con inteligencia artificial. Este no está hecho con inteligencia artificial. Bueno, dice el señor Matsuda, uno de los dos personajes que aparecen en este lugar: los políticos no piensan en lo mejor para la sociedad, sino que protegen sus intereses, tienden a ser corruptos, tienden a imponer sus propios intereses. Por eso yo quiero ver a la inteligencia artificial en la política. Bueno, nos suena bastante estas cosas, ¿no? Se repite mucho. Me llamó la atención en un contexto aparentemente tan alejado de la cultura occidental como es Japón, las breves declaraciones que en ese video hizo el señor Tetsuzo Matsumoto. Ahí está el libro que escribió el señor, uno de los libros, no sé si tiene otros. En realidad pagué $29 o $19 por Amazon para comprar este libro, que no sé si vale la pena molestarse en leer tanto, ¿no?
Pero es interesante lo que dice el señor Matsumoto. Dice, el ser humano simplemente no es apto para la política. Tiene su ego, tiene deseos, es impredecible, inestable con relación al futuro. Con la inteligencia artificial se puede llegar a la razón pura. Kant, a la razón pura. No sé qué significará para el señor Matsumoto razón pura, ¿no es cierto? Habría que ver en su contexto. En realidad en el libro hace una cita, yo no me acuerdo ahora si era de uno de los franceses, ¿no? Pero bueno, aquí como es un video de la Deutsche Welle, supongo que por eso habló de razón pura y de los alemanes. Esto lo sabemos por el idealismo alemán, dice el señor Matsumoto, y agrega, históricamente los alemanes son particularmente buenos. Se trata de cómo deberían ser las cosas y podemos programar a la inteligencia artificial para que todo sea como debería ser. Por el contrario, el ser humano solo puede ser, nunca alcanzará un estado ideal. Bueno, aquí dejo lo del señor Matsumoto. Después, al final de esta exposición, retomaré muy brevemente esto de Matsumoto y quizás nos dé algún motivo para reflexión, ¿no? Todo esto se mueve en un contexto que tiene que ver con el transhumanismo también, ¿no? Una corriente que está brotando o se está produciendo, ¿no? Aquí está el libro The New Digital Age, Reshaping the Future of People, Nation and Business. Esto es un libro de Schmidt and Cohen, que fueron gerentes de Google. Este sí les recomiendo leerlo con cuidado, este libro, porque ahí se plantean muchas cosas que están sucediendo en este momento. Voy a mencionar algunos puntos de la Asociación Transhumanista Mundial. Dice, entre otras cosas, no es muy largo el manifiesto, pero solo resumí algunos puntos. Prevemos la viabilidad de rediseñar la condición humana, que es lo que dice Schmidt y Cohen, ¿no? Necesitamos crear foros donde la gente pueda debatir racionalmente, esta palabra la subrayo, qué debe hacerse, y un orden social en que las decisiones serias puedan llevarse a cabo. El transhumanismo defiende el bienestar de toda conciencia, sea en intelectos artificiales, humanos, animales no humanos o posibles especies extraterrestres, y abarca muchos principios del humanismo laico moderno. El transhumanismo no apoya a ningún grupo o plataforma política determinada. Esto lo retomaré después. Vamos a racionalismo, un artículo del Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora. El impulso dado al conocimiento racional por René Descartes y el cartesianismo y la gran influencia ejercida por esta tendencia durante la época moderna ha conducido a algunos historiadores a identificar la filosofía moderna con el racionalismo y a suponer que tal filosofía constituye el mayor intento jamás realizado con el fin de racionalizar completamente la realidad. Esta observación de Ferrater del diccionario me parece que es una observación que corresponde completamente al espíritu kantiano. Si bien Kant, que nació en 1724, por eso ahora conmemoramos su aniversario, su centenario, y murió en 1804, aparece el espíritu crítico, que es el que pone límites a la razón.
su espíritu coincide totalmente con esta idea de racionalizar completamente la realidad. Voy a señalar dos ideas de René Descartes, que era muy anterior a Kant, 1596-1650. Dice en el discurso del método, el sentido común, la razón, diríamos, bueno, él dice el sentido común, ¿no? Pero diríamos es la razón, es lo mejor repartido en el mundo, pues todo el mundo se cree tan bien dotado de él que ni siquiera los más difíciles de complacer en todas las demás cosas tienen la costumbre de desear más de lo que tienen. Recordemos que el discurso del método fue escrito en francés y las meditaciones metafísicas, en cambio, en latín, ¿no? Esta afirmación de Descartes es una afirmación de confianza, obviamente, en la razón y sus poderes. En cambio, en las metafísicas, en las meditaciones metafísicas, aparece un curioso elemento como argumento para llevar a sus últimas consecuencias la duda metódica. Utiliza un extraño artilugio en la primera meditación metafísica. Se trata de la hipótesis del genio maligno, que traduce Etienne Gilson en su libro Estudios sobre el rol del pensamiento medieval en la formación del sistema cartesiano como le grand trompeur, es decir, el gran engañador. Un germen de incertidumbre en el corazón mismo de nuestros conocimientos seguros. Supondré, pues, dice Descartes, no que Dios, que es bondad suma y la fuente suprema de la verdad, me engaña, sino que, por cierto genio o espíritu maligno, no menos astuto y burlador que poderoso, ha puesto su industria toda en engañarnos. Obviamente después hay toda una vuelta dialéctica de Descartes diciendo, bueno, Dios es la garantía del conocimiento, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso, por supuesto. La duda metódica, según algunos autores, deja a Descartes a un paso de las reflexiones de la reflexión crítica kantiana. Así cita el mismo Gilson a Jungmann en un libro mencionado anteriormente. Descartes ist Erkenntnistheoretiker wie Kant. Es decir, Descartes es un teórico lo mismo que Kant. Rousseau, en Rousseau, 1702-1778, y los contractualistas, aparece también, digo yo, avant la lettre, la idea de als ob. Podríamos pensar que el als ob de Kant fue inspirado en Rousseau, dado el altísimo respeto y admiración que Kant tenía por el pensador ginebrino. En una vieja edición de Editorial Guaymuras de 1989 del Contrato Social de Rousseau, en el apéndice del libro yo escribía: no debemos pensar que el hombre natural es un hombre real. El hombre natural es más bien un concepto regulador, un hilo conductor, como diría Kant. Tanto en el discurso sobre el origen de las desigualdades entre los hombres como en el origen de las lenguas, del cual hay un interesante estudio de Jacques Derrida, Rousseau nos presenta una serie de conjeturas antropológicas que no pretenden convertirse en verdades históricas acerca del origen del hombre. De este modo conjetural se deduce el mundo de la historia, abriendo el campo de la antropología científica. Cada sociedad funciona como si se hubiera llevado a cabo la suscripción de un contrato. Funciona como si se hubiera puesto de acuerdo para adoptar una determinada lengua para comunicarse. En otras palabras, subraya el carácter convencional de la vida humana, que ha abandonado el supuesto estado de naturaleza para organizarse en sociedad.
En cuanto a la admiración que Kant tenía por Rousseau, veamos lo que dice. Newton, tales son las palabras de Kant, vio por primera vez el orden y la regularidad combinados con la mayor sencillez allí donde, antes de venir él, solo se encontraba uno con el desorden y la desorbitada variedad, y desde entonces discurren los cometas siguiendo un curso geométrico. Rousseau descubrió por vez primera entre la variedad de las formas humanas admitidas la naturaleza profundamente escondida del hombre y la ley oculta por virtud de la cual queda justificada la providencia a tono con sus observaciones. Esta cita de Kant la da Ernst Cassirer, quien fue el editor de la obra de Kant, y sobre esa edición es que los estudiosos kantianos hacen las citas de las obras de Kant. Quiero en este momento también rendir un pequeño homenaje, aunque sea verbal y muy breve, a dos de mis profesores. Uno de ellos fue el que revisó las traducciones en la editorial Losada de la Crítica de la Razón Pura, se llamaba Ansgar Klein, y el otro profesor también en materia de Kant fue Andrés Mercado Vera. Veamos ahora el als ob. Según los estudiosos de Kant, no hay una doctrina sobre la expresión als ob. Si bien Kant utilizó esta expresión sobre todo en la Crítica de la Razón Pura, tomo 1, apéndice als ob regulativo de las ideas de la razón pura, segunda sección del apéndice. Algunos conceptos fundamentales en la Crítica de la Razón Pura, cuya primera edición fue en 1781 y la segunda edición fue en 1787. La Crítica de la Razón Pura se divide en tres partes: la estética trascendental, que trata sobre las intuiciones puras del espacio y del tiempo; la analítica trascendental, que se ocupa de los conceptos puros del entendimiento. Verstand, es importante la distinción entre estas dos palabras, Verstand y Vernunft. Verstand es el entendimiento, Vernunft es la razón, y cada una tiene una función muy diferente. Y la tercera parte es la dialéctica trascendental, que trata de las ideas de la razón, Vernunft, que nos permite pensar. Deducción de los conceptos puros del entendimiento, de los principios de una deducción trascendental en general. Hay que aclarar que la palabra deducción en este contexto, también lo dice en alemán, en la versión alemana, es importante, y he tratado de hacerlo por lo menos en estos textos que voy a mencionar, de confrontar con la edición alemana. Esta no es la de Ernst Cassirer, pero es una edición respetable, tanto de la Crítica de la Razón Pura como de la Kritik der Urteilskraft, que es la crítica del juicio. Decía que la palabra deducción, como se dice en las versiones de alemán, también es interesante ver tanto en Kant como en Hegel como en Heidegger, cómo usan en algunos casos la palabra alemana y en otros casos usan la palabra latina. Recordemos que Kant escribía perfectamente en latín y muchas citas y intervenciones dentro de la Crítica de la Razón Pura las hace directamente en latín. Les decía entonces que la palabra deducción no es en el sentido clásico de la palabra deducción, es decir, no pensemos que es una deducción lógica de unos principios hacia una conclusión, sino que debemos pensarla como una justificación
de ciertos elementos trascendentales. Cuando hablamos de elementos trascendentales, son los elementos que sirven para el conocimiento. ¿Cuáles son los elementos trascendentales? Son, en primer lugar, las intuiciones puras de espacio y tiempo, las categorías del entendimiento y luego las ideas de la razón. Todos ellos son elementos trascendentales. Bueno, otra cosa que debemos observar es que, en primer lugar, la crítica de la razón pura trata prácticamente toda la crítica, y también Kant, hay que decirlo, repite muchísimas veces casi la misma idea, pero a veces enfocándola de distinta manera. De lo que se trata es de justificar los juicios sintéticos a priori. Y por otra parte, trascendental, la explicación del modo como conceptos pueden referirse a priori a objetos. Bueno, yo supongo aquí que estamos en un nivel que todos han leído la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, ¿no? O por lo menos tienen una idea, porque tendríamos que estar aclarando muchos conceptos, ¿no? A priori es algo que no tiene nada que ver con la percepción empírica, son conceptos que no surgen de la experiencia empírica. Y esta es la construcción o la arquitectura de la crítica de la razón pura y de las demás críticas, ¿no? Bien, tenemos pues ya dos clases de conceptos de una especie bien distinta una de otra, pues sin embargo tienen de común el referirse completamente a priori a objetos, a saber, los conceptos de espacio y tiempo como formas de la sensibilidad y las categorías como conceptos del entendimiento. Hay un problema muy importante que es el problema de la inducción. Hay una frase muy conocida de Kant en donde dice: Hume me despertó del sueño dogmático. Esta cita que voy a leer de la crítica de la razón pura tiene que ver con eso y de la conciencia que Kant tenía sobre este problema de la inducción. Llamo deducción trascendental la explicación del modo como conceptos pueden ser... ya había leído esa cita, disculpen. En la síntesis de causa y efecto hay también una dignidad, Dignität en alemán, que es imposible expresar empíricamente, a saber que el efecto no se añade simplemente a la causa, sino que es puesta por y resulta de ella. La estricta universalidad de la regla no es tampoco definición de categorías. Bueno, aquí están las categorías aristotélicas, las 10 categorías aristotélicas, las cuales no me voy a detener mucho, ¿no? Poson, poion, pros, pu, pote, keisai, egein, poien y pasgein. Bueno, esas son las categorías aristotélicas, de las cuales la usía es la única que puede ser sujeto o predicado.
no me detengo en esto. Y esta es la tabla de las categorías aristotélicas, ¿no? Tampoco me voy a detener demasiado en esto. Solamente hacer la observación que hace el mismo Kant en relación a las categorías aristotélicas y sus propias categorías. Dice que las categorías aristotélicas no tienen un orden, podríamos decir, o no tienen el hilo conductor que ha llevado al mismo Kant a producir su tabla de las categorías. Bueno, las categorías son conceptos de un objeto en general. Bueno, categorías de aprehensión, sí. Quiero que vaya coordinando. Perdón. A ver. Bueno. La receptividad solo puede hacer posible los conocimientos uniéndose a la espontaneidad. Aquí también hay otra cuestión importante. El sujeto trascendental es activo, mientras que dentro del empirismo, sobre todo, había una concepción de pasividad, de receptividad. Aquí Kant hace una combinación. Por un lado es necesario la pasividad de la recepción de los conceptos, pero por otro lado también es necesaria la espontaneidad de la razón y del entendimiento. Esta última es pues el fundamento de una triple síntesis que necesariamente se presenta en todo conocimiento, a saber, aprehensión de las representaciones como modificaciones del espíritu en la intención, reproducción de estas reproducciones en la imaginación, reconocimiento en los conceptos. Estas tres síntesis nos conducen a tres fuentes subjetivas de conocimiento que hacen posible el entendimiento mismo y por él a toda experiencia como producto empírico. Si vamos recorriendo el camino de la crítica, nos damos cuenta que va avanzando de síntesis a síntesis. Una de ellas es la aprehensión trascendental, pero hay infinidad de síntesis. Veamos lo de la apercepción trascendental. Creo que es esta. Sí. También dice Kant en esto trascendentale a percepción, ¿no? Este es el término que usa para esta instancia. Es pues esta condición originaria y trascendental la apercepción trascendental, la conciencia de sí mismo en consecuencia de las condiciones de nuestro estado en la percepción interna. Es puramente empírica, siempre mudable y no puede dar en el flujo de los fenómenos internos un yo fijo y permanente. Este es el sentido interno o apercepción empírica. Sin embargo, se hace necesaria una percepción diferente, que es la apercepción trascendental. Es preciso que sea una condición que preceda a toda experiencia y que la haga posible, dando así valor a la suposición trascendental. Sería imposible el conocimiento. Bueno, tenemos las intuiciones puras del espacio y del tiempo. Estas organizan de alguna manera en dos instancias las percepciones, pero después las categorías organizan, es otro nivel de la síntesis, pero esto sería imposible sin una conciencia del yo. Es pues la conciencia, hablando de la percepción trascendental, es pues la conciencia originaria y necesaria de la identidad de sí mismo, conciencia de una unidad igualmente necesaria de la síntesis de los fenómenos según conceptos, es decir, según reglas.
La diversidad en una intuición sensible está sujeta necesariamente a la unidad primitiva de la percepción, pues solo por esta es posible la unidad de la intuición. Del juicio trascendental en general. Definiéndose el entendimiento en general como la facultad de las reglas, el juicio será la facultad de subsumir bajo reglas, es decir, de determinar si una cosa entra o no bajo una regla dada. Cosas datae logis. La última parte de la crítica de la razón pura es la dialéctica trascendental, donde Kant trata básicamente tres ideas, que son la idea de Dios, la idea de alma y la idea del mundo. Es decir, si existe Dios o no, si el alma es perdurable, si el mundo tiene un origen en el tiempo, etc. Ahí aparecen o se producen las antinomias de la razón. Aquí se plantea, por una parte, la diferencia que establece Kant entre entendimiento, ya lo habíamos señalado, Verstand, y razón, Vernunft, por un lado, y por el otro, la distinción entre conocimiento objetivo, que es el que permite el entendimiento, Verstand, y el pensar, que es o que son las ideas de la razón. Esta es también la divisoria de aguas entre la crítica de la razón pura y la metafísica tradicional. ¿Qué es lo que dice Kant? El hombre tiene una tendencia a sobrepasar ciertas ideas sin el anclaje que le da la experiencia. Solo podemos conocer cuando tenemos una experiencia sensible. Podemos pensar, y es necesario, y además también tiene una función en el conocimiento, la idea de Dios, etcétera, ¿no? Pero no podemos conocer este tipo de objetos. El problema de la metafísica anterior a la crítica es que sobrepasó los límites que le imponía al entendimiento y su anclaje empírico. Las ideas de la razón no representan entes en sí, como en la metafísica anterior. Bueno, aquí también hay otra distinción importante, como muchas que hace Kant, y eso es lo complejo de la lectura de Kant, porque va haciendo distinciones y subdistinciones, etcétera, ¿no? Está entre los fenómenos y la cosa en sí. Esto es muy importante entenderlo, ¿no? Los fenómenos son simplemente representaciones, apariencias, pero es lo único que podemos conocer por nuestra naturaleza humana. La idea de Dios no es una idea que podemos conocer, pero sí podemos pensar. Estas ideas de la razón permiten, por otra parte, que el conocimiento se desarrolle, pero siempre con referencia a lo sensible. No puede haber un conocimiento de Dios, de si el alma perdura o no, o el mundo tiene un origen en el tiempo. No podemos opinar sobre estos entes porque no hay una experiencia empírica que respalde los juicios sobre ellos. A medida que avanzamos en la lectura o en el conocimiento de la crítica de la razón pura, nos elevamos de los sentidos al entendimiento y de este a la razón. Se nos presenta otra dimensión, pareciera que abandonamos el mundo de Newton y la física para adentrarnos en el mundo de la teología, la cosmología y la psicología racional. Y aquí, en este rincón, por decirlo así de alguna manera, encontramos posiblemente la misma necesidad que tuvo Descartes al hablar del genio maligno, o Rousseau y los contractualistas, de plantear la conjetura del contrato o de los contratos. Así, en la dialéctica trascendental de la crítica de la razón pura, comienza a aparecer el als ob.
Vayamos directamente al apéndice de la dialéctica trascendental del uso regulativo de las ideas de la razón pura. Kant, Crítica de la razón pura, tomo 2, segunda sección del apéndice. Vor der Absicht der natürlichen Dialektik der menschlichen Vernunft. Bueno, acá hay quizás un detalle de traducción. La traducción que se hace en la versión castellana es del propósito final de la dialéctica natural de la razón humana. Yo sugeriría ahí, porque esta expresión en Absicht, Absicht es propósito y end final, pero queda un poco ambigua esta traducción de propósito final, ¿no? Yo traduciría, o propongo esta traducción quizás mejor, propósito de fin o propósito incluso teleológico de la dialéctica natural de la razón humana. Bueno, esto sería para discusión después entre los expertos, ¿no? El resultado de todos los intentos dialécticos de la razón pura no solo corrobora lo que ya demostramos en la analítica trascendental, que todos nuestros raciocinios que pretenden llevarnos más allá del campo de la experiencia posible son falaces y carecen de fundamento, pero además nos muestran que la razón humana tiene una propensión natural a rebasar estos límites. Sí, estamos. A pesar de esto, la razón tiene, como decíamos, importancia y juega un papel en el desarrollo del conocimiento. Encontramos que aquello de que la razón dispone con toda propiedad y que ella trata de producir es lo sistemático del conocimiento. Es decir, nuevamente, síntesis, ¿no? O sea, su coherencia a base de un principio. Esta unidad de la razón presupone siempre una idea, la de la forma de un todo del conocimiento que precede al conocimiento concreto de las partes y contiene las condiciones para determinar a priori el lugar y la relación que corresponden a cada parte respecto de las demás. Sin la unidad que propone la razón, no habría ningún uso coherente del entendimiento. El concepto de inteligencia suprema es mera idea, o sea que su realidad objetiva no pretende consistir en referirse directamente a un objeto, pues en este caso no podríamos justificar su valor objetivo, sino que es solo un esquema. La palabra que usa en alemán es también esquema, ¿no? Bueno, es una palabra latina, ¿no? Veamos la definición de esquema. Esquema, como hay una heterogeneidad entre las categorías del entendimiento y los fenómenos, para que tenga carácter universal se hace necesaria una instancia mediadora. Tal representación mediadora entre las categorías y la apariencia o fenómenos es el esquema trascendental. Y solamente sirve para mantener la máxima unidad sistemática en el uso empírico de nuestra razón, derivando el objeto de la experiencia como si dijéramos del objeto imaginario de esa idea como su fundamento a causa. Entonces se dice, por ejemplo, que las cosas del mundo deben considerarse como si tuvieran su existencia de una inteligencia suprema. Teleología. Bueno, aquí deberíamos hacer un muy breve repaso
de Aristóteles. Dice Aristóteles en la Física 2, 9, 200. Es evidente que en las cosas de la naturaleza la necesidad está dada por la materia y por sus movimientos, y el físico debe investigar ambas causas, material y final, pero especialmente el fin sobre este es la causa de la materia, pero la materia no es causa del fin. Más adelante, en otra parte, habla de 4 causas del ser, Aristóteles: la causa final, la causa material, la causa eficiente, la causa formal es la primera, material, eficiente y final. Metafísica 1, 3, 983. Es evidente ahora que hay un principio y que las cosas de los seres no son infinitas ni en serie lineal ni en multiplicidad de especies. Bueno, recordemos el sistema dinámico de Aristóteles de potencia y acto, pero hay un ser único que es acto puro y cuya única actividad es el pensamiento, y ese es el primer motor inmóvil, que es el Dios aristotélico. Kant había dicho y utiliza para las categorías la clasificación de los juicios de Aristóteles. Y había dicho que la lógica aristotélica, y en verdad Kant no sobrepasó la lógica de Aristóteles en su crítica de la razón pura, estaba perfecta. Vamos a Kant. Ahora, sí, ahí está. Y no puede permitírsenos introducir como objetos reales y determinados a entes de razón, Dios, mundo, alma. Esto lo pongo yo, ¿no? Pero gracias al hecho de que realice a satisfacción su faena. Por consiguiente, no pretenden ser aceptados en sí mismos, sino que solamente su realidad valga como esquema, nuevamente la misma palabra, del principio regulativo de la unidad sistemática de todos los conocimientos, de todo conocimiento de la naturaleza, y en consecuencia solamente podemos ponerlos como fundamento a título de análogos de cosas reales, mas no como tales cosas en sí. Más o menos repite la misma idea, ¿no? Nuestro conocimiento de la experiencia posible, sino solamente la unidad empírica de esta, por medio de la unidad sistemática para la cual la idea nos da el esquema, y en consecuencia este no vale como principio constitutivo, sino meramente como principio regulatorio o regulativo, pues el hecho de que pongamos una cosa correspondiente a las ideas, un algo o un ente real, no significa que queramos ampliar con conceptos trascendentales nuestro conocimiento de las cosas, puesto que ese ente se pone como fundamento solamente en la idea y no en sí, solamente para expresar la unidad sistemática que nos sirve de norma del uso empírico de la razón. Crítica de la razón pura, tomo 2. Los conceptos de realidad, substancia, cualidad y aún de necesidad en la existencia no tienen, fuera del uso en que hacen posible el conocimiento empírico de un objeto, ningún significado. La absoluta totalidad de las series de la naturaleza, de estas condiciones en las que la derivación de sus miembros es una idea que, si bien no puede realizarse nunca del todo en el uso empírico de la razón, sirven pero como regla de cómo tenemos que proceder respecto de ellos, o sea, en la explicación de los fenómenos dados,
retrocediendo y ascendiendo, como si als ob la serie sí fuera infinita, es decir, in indefinitum. La idea de este ente se refiere a Dios. Como todas las ideas especulativas, solamente quiere decir que la razón obliga a considerar, según principios de una unidad sistemática, todos los enlaces del mundo y por lo tanto como si todos ellos en conjunto provinieran de un ente único que todo lo abarca como causa suprema y omnisuficiente. Esta unidad formal suprema que se apoya únicamente en conceptos racionales es la única de las cosas conforme a fines, y el interés especulativo de la razón hace necesario que se considere todo orden del mundo como proveniente del designio de una razón suprema. Pasamos ahora a la crítica del juicio, Kritik der Urteilskraft en alemán. La facultad de juzgar es la facultad de concebir lo particular como contenido en lo universal. Si lo dado es lo universal, la regla, el principio, la ley, la facultad de juzgar, que subsume, en alemán subsumiert, nuevamente palabra latina, lo particular en lo universal, aún en el caso de que, a fuerza de facultad trascendental de juzgar de a priori las condiciones únicas en que sea posible efectuar esta subsunción, es determinante, bestimmend, pero si lo dado es solo particular y para ello hay que encontrar lo universal, la facultad de juzgar la facultad de juzgar es solo reflexionante. Reflexioniert, utiliza la palabra Kant. La facultad de juzgar reflexionante, cuya misión es elevarse de lo particular de la naturaleza a lo universal, necesita pues un principio que no puede tomar de la experiencia, porque precisamente tiene que establecer la unidad de todos los principios empíricos bajo... Perdón, no creo que hayan pasado 45 minutos, disculpe. Bueno, acá me dicen 2 minutos, pero me falta todavía. A ver. Es que no empezamos a las 9. Sí, empezamos a las 9. Bueno, en su reloj. Bueno, está bien. Muy bien, voy a tratar de sintetizar un poquito, porque ya prácticamente no me falta muy poco. La idea de que Dios, en este caso, constituye un punto fundamental en la filosofía aristotélica o en la teleología aristotélica, y acá Kant nos dice: no podemos conocer este concepto, no podemos tener una idea científica, digamos, de este concepto, sino que podemos o nos sirve como una idea reguladora para lograr síntesis cada vez más amplias. Y además hay otra cuestión muy importante que descubre Kant: la física en la época kantiana, o anterior, mejor dicho, Descartes, por ejemplo, es totalmente mecánica, pero una concepción mecánica de la naturaleza no permite explicar lo biológico, por ejemplo. Bueno, solo voy a decir algo ya para finalizar y para que no me venga con la sierra de Milei, ¿no? Porque ahí por la sierra mecánica de Milei, de ese salvaje total. Bueno, hay mucho salvajismo por todos lados en el mundo, ¿no?
Estamos, ¿no está Mario ahí todavía, Mario? Bueno, quiero retomar ahora, espero que no haya quedado muy cortado esto. Quiero retomar ahora el video de la Deutsche Welle con el cual comencé esta charla. Y la pregunta que le haría al señor Matsumoto, o mejor dicho, la diferencia que hay entre el señor Matsumoto y Kant, es que el señor Matsumoto, que yo sepa, no ha hecho para afirmar lo que afirma en ese video, una crítica de la razón cibernética sería ahora, ¿no? Que me parece y es una propuesta para todos los jóvenes filósofos o pretendientes de filósofos, me parece una tarea urgentísima, esta tarea para la filosofía actual, una crítica de la razón cibernética. Eso, aquí me quedo entonces para pasar a preguntas, ¿no? Gracias, muchas gracias. Gracias al doctor. Tenemos un pequeño espacio para 2 preguntas, por favor, si hay alguien que desee consultar. Vamos. Profesor, ¿me podría decir hasta qué punto este concepto de como sí tiene un paralelismo en las teorías modernas, es decir, de la simulación o la realidad virtual en la filosofía tecnológica? Es decir, los diferentes elementos tecnológicos que ahora tenemos como herramientas, ¿cómo este concepto de como sí entra en relación con estas nuevas? Como si si vemos el decurso de la crítica, va avanzando Kant desde el entendimiento, digamos, y la parte que corresponde directamente al conocimiento, no aparece esto de como sí, ¿no es cierto? Claro que sí, usted habló de simulación o mencionó la simulación es un como sí también, por supuesto. Y además, posiblemente, pero yo no he hecho esta crítica de la razón cibernética, que me parece, sí, en serio lo digo, sobre todo me parece muy importante tratar de indagar cuál es la lógica profunda del mundo que estamos viviendo, de la inteligencia artificial, por ejemplo, etc. Pero creo que sí, cada vez vivimos más en un mundo como sí. Cada vez nos preocupamos menos de la cosa en sí, como diría Kant, y cada vez más nos preocupamos de las apariencias en todo sentido, ¿no? Por eso tenemos unas redes sociales capitaneadas por el señor Montaña de Azúcar, no sé si lo conocen. El señor Montaña de Azúcar, nadie lo conoce. Qué raro. Mark Zuckerberg quiere decir literalmente montaña de azúcar, ¿no? O el señor Grandes Portones, ¿no? El señor Bill Gates. Bueno, como estamos hablando en castellano, tenemos que traducir también los apellidos, ¿no? Bueno, yo no sé, es una pregunta muy interesante la que usted hace. Yo no trasvasaría quizás, porque el señor Matsumoto menciona ahí al idealismo alemán y a Kant. No olvidemos que los japoneses tuvieron una relación bastante estrecha con los alemanes, ¿no?
Y también hay algunos filósofos japoneses que estuvieron, un filósofo, ahora no recuerdo si es Mitsubishi o quién, que estuvo trabajando con Heidegger, ¿no? No Mitsubishi, perdón, Suzuki, me equivoqué de marca de carro. Pero es que ustedes saben que las marcas de carros japoneses son nombres de familias japonesas. Suzuki es un gran filósofo sobre budismo y es uno de los que difundió más el conocimiento del budismo en Occidente. Bueno, perdón, no sé si me extendí demasiado. Ya no hay oportunidad a nadie más para preguntar. Si hay alguna pregunta más, si no, damos por cerrado, ¿verdad? Y agradecemos al doctor Chavala, pero vamos a esperar si hay alguien. No, creo que no, doctor, no hay más preguntas. Entonces, damos por cerrada la conferencia del doctor, ¿verdad? Con un fuerte aplauso. Gracias. Le agradecemos. Y vamos a continuar con la ponencia del máster Juan Francisco López. Estamos esperando que, bueno, ya va a ingresar y creo que en un minuto nos organizamos. Compartir todas estas experiencias que de una u otra manera representan las voces de la filosofía. Trataré de utilizar algo que en Ortega le llaman claridad del filósofo. Este tema sobre la razón poética en el pensamiento kantiano me llamó la atención haciendo un rastreo de su libro, En la crítica del juicio. Y desde luego ya había pues un antecedente tomando en cuenta lecturas que desde María Zambrano y algunos escritores hondureños, como Sierra, encontré elementos muy interesantes del cual me voy a referir. Pero bueno, eso nada más hacía grandes rasgos. Lo bello es lo que sin concepto place universalmente. En la lectura que hicimos acerca de la crítica del juicio, Kant expone tanto tesis como antítesis de que la estética no va a depender, como es el caso del conocimiento, por las leyes mismas que rigen el conocimiento, no, sino que lo va a relacionar de manera muy análoga. Es decir, he ahí el término de las antinomias kantianas o contradicciones, que desde luego van a estar de una u otra manera explicados a través de las categorías, como las que mencionó el día de ayer el profesor Rey, de cantidad, de calidad, de modalidad, ¿verdad? Y entre otras. A partir de las reflexiones de la estética trascendental kantiana del siglo XVIII, se esboza estéticamente la función creadora del espíritu en la imaginación, que da cabida a la construcción de la razón poética. Para esto hay que aclarar algunas categorías kantianas. El espíritu representa el libre juego de la facultad de conocer, del conocer en general. El espíritu posee las ideas de diversas clases, entre ellas la sublimidad, dinámica de la imaginación y la razón. Por lo que el espíritu tiene
facultades relacionadas y potenciadas en las 4 categorías: cantidad, calidad, relación y modalidad. Es importante resaltar que el espíritu debe ser libre y poder distinguir el arte de lo agradable o bello. El primero se identifica con el placer y las sensaciones. El segundo, el fin es que el placer acompaña a las representaciones como modo de conocimiento. Por medio de los juicios reflexionantes, por ende, el arte bello es arte del genio que da las reglas al arte. El genio es la capacidad espiritual innata opuesto al espíritu imitativo. En las exposiciones anteriores se dieron interpretaciones muy diversas, hasta dándole connotaciones sexuales al espíritu, el cual pues en Kant no existe ese dato. Es más, hay una característica que me llamó mucho la atención cuando él establece de que la genialidad está presente de manera innata en los individuos y que cuando los sujetos se imitan, estos se vuelven amanerados, ¿verdad? O sea, habla de la imitación o la mimesis. Continúo entonces. Es importante en este caso, pues, el espíritu requiere de la imaginación, quien combina lo diverso dado por la intuición y el entendimiento, para obtener como resultado la unidad del concepto que une las representaciones y las comunica universalmente. Es el asunto que hace poco el expositor el profesor Raúl ha expuesto, tomando en cuenta ese proceso lógico de los juicios sintéticos a priori, donde el sujeto no está contenido en el predicado. Por lo tanto, en la metafísica kantiana hay toda una relación de fenómeno y noúmeno. En ese sentido, es importante tomar en cuenta que las representaciones que se da a través del entendimiento en el juego de la imaginación, el juego libre de la imaginación, eso va a permitir que estas representaciones tengan una manifestación hacia la experiencia, pero es decir, la experiencia en el sentido de la fundamentación dada a partir de los dictados de la razón, donde prevalece en juicios analíticos a posteriori, ¿no? Y es allí donde encontramos esa relación del sujeto al objeto, sobre todo con los juicios analíticos. Y para que esto se vuelva una experiencia fundamentada, tiene que haber una comunicabilidad en el sentido universal, válida para todos los individuos, tal como es el caso de los conocimientos necesarios y válidos. El espíritu, al desarrollar metódicamente la intuición subjetiva de las representaciones sin ser pensada en concepto, ni materia, ni un fin determinado, sino por la mera forma, imágenes y figuras, siendo los objetos de la exposición individual. La función fundamental del espíritu consiste en establecer las concordancias posibles de la imaginación para producir una imagen encima de otras de manera dinámica al hacer surgir las impresiones de la figura, esto es, la complementariedad de las facultades del espíritu. Pese a ello, la libre conformidad de las leyes de la imaginación en la plena libertad productiva y autoactiva, creadora de formas caprichosas de las posibles intuiciones, sin determinar la forma del objeto en el libre juego como lo representa la poesía. Lo trascendental para la imaginación está orientada en la aprehensión de la intuición en la idea de lo suprasensible en la razón, lo que es trascendente conforme a la ley. Sin embargo, la imaginación y la razón producen una finalidad objetiva del espíritu.
Esto es, el movimiento objetivo de la imaginación consciente en la comprensión de la pluralidad, en la unidad a través de la intuición y no en el pensamiento, y un movimiento subjetivo de la imaginación. Esto es prácticamente la base a partir del cual voy a sustentar, ¿verdad? O darle soporte a la razón poética. Para esto, Kant hace una clasificación de las bellas artes y una de ellas pues es las artes de las formas, que se produce por la imitación sensible generada por las artes plásticas, escultura, arquitectura, la pintura. El arte del juego de las sensaciones, que tiene que ver con la música y las artes de los colores, asociado a bellos juegos de sensaciones orientados en la forma del juicio estético. Y por último, el arte de la palabra, que es el punto que nos interesa, tomando en cuenta de que es el espacio que cubre la poesía. La poesía, que consiste en conducir un libre juego de la imaginación como un asunto del entendimiento. La poesía es el arte bello de forma libre, cuyo fin es la satisfacción y sentirse despierto. Es decir, el espíritu del poeta anuncia un juego con ideas, juega, alimenta al entendimiento y dar vida a los conceptos por medio de la imaginación. Está relacionada con la música, exposición pictórica teatral, ya que en todo arte bello lo esencial está en la forma. La poesía, al ser dirigida, está conformada por concepto, en la que extiende al espíritu al poner la imaginación en libertad, dentro de los límites de un concepto dado, entre la ilimitada diversidad de posibles formas, que con él concuerdan y enlaza la exposición del mismo en abundancia de pensamiento. Se eleva estéticamente hasta ser idea. Fortalece el espíritu de forma libre, con espontaneidad, al considerar la naturaleza y juzgarlo como fenómeno. A la vez, juega conforme a un fin para el entendimiento. En otras palabras, la poesía no es un juego entretenido de palabras, ni tampoco del encanto y movimientos del espíritu, como es el caso de la música. Sin duda, Kant expone los componentes categóricos que conforman la razón poética, donde la poesía sensibiliza las ideas de la razón, de seres invisibles mediante la imaginación. Así lo establece Kant. Cito a Kant, es en la poesía donde se puede mostrar en toda su medida la facultad de las ideas estéticas. La poesía en esto es creadora y pone en movimiento las ideas intelectuales que sirven de exposición de las ideas de la razón. El espíritu vivifica los atributos estéticos y lógicos para dar a la imaginación un impulso. Vivifica la idea de la razón, de sentimientos humanitarios. El espíritu, en el lenguaje de las letras y con alcance de lo inefable, para explicarlo en el estado del alma, hacerlo comunicable, mostrando el talento artístico en la determinación conceptual de este modo. La poesía se convierte en representación de la idea estética, que está en concordancia con los conceptos independientes de las reglas que sujetan a las artes. Así, la poesía representa la atmósfera de las ideas, constituyendo en este sentido la razón poética, que estimula al entendimiento y da vida a la imaginación para las posibles formas encontradas en el espíritu. Hago una cita de la filósofa María Zambrano, como ya sabemos, ¿verdad?, discípula de Ortega y Gasset. La poesía tiene también su vuelo, tiene también su unidad, su trasmundo. Toda palabra requiere un alejamiento de la realidad a la que se refiere. Tiene un sentido de lo que se busca en el ejercicio de la razón poética. Esto está contenido en su libro Filosofía y Poesía. La facultad del espíritu, que desvirtúa la homogeneidad de la razón para dar paso a los diferentes tipos de razón con funciones diversas, como ser razón pura, razón práctica, razón poética, etcétera,
consiste en la unión de la razón con la poesía, al poetizar rigiéndose por los principios y normas de la razón, por el contrario del modo originario del decir poema, sino el pensar poético en sentido de tal originalidad. Es decir, en el lenguaje poético es en el fondo un pensar. Así lo afirma Martin Heidegger. No hay ninguna contradicción entre razón y poesía. Es el tránsito de lo no presente en las presencias. Por lo tanto, la poesía es un modo de representación de la belleza y de la verdad. Cito Ortega en la meditación desde el Quijote. La poesía viene a ser el velo, significa quitar un velo, desde el enfoque de las meditaciones del Quijote. Sin duda, sin lugar a duda, la poesía tiene el papel de unificador de las bellas artes. Por último, en la literatura hondureña se presenta la influencia de la razón poética en la obra de Rolando Sierra Fonseca, titulada exactamente Juana Poética Heroica de la Libertad. Esta obra, dedicada a la poetisa Margarita Velázquez Pavón, quien establece que el pensamiento y la poesía tienen una misma raíz, la admiración, el pasmo ante la realidad inmediata de lo que lo rodea. Por consiguiente, el espíritu del artista es expresión de diversas figuras a partir de un realismo literario que se escapa en la fantasía, dando vida a los seres y a las cosas en el destierro de las almas trágicas. Es decir, esto como un acercamiento que pude hacer, de esa razón poética. Rolando Sierra, el doctor Rolando Sierra hace varias citas, sobre todo de la filósofa española María Zambrano, tomando en cuenta este vínculo que tiene que ver con la razón poética y que cumple una función muy importante a la altura de las circunstancias de nuestro tiempo. Es decir, no podemos, ni el mismo Kant, porque Kant hablaba de distintos tipos de razón, ¿no? Y eso está estipulada en las obras: razón práctica, razón pura, razón trascendental, etc. En este sentido, pues, concluyo diciendo que la importancia de la concepción del espíritu a través de las disposiciones facultativas en el proceso de la construcción del conocimiento en general se da entre la imaginación y el entendimiento. La imaginación es la impulsora para que el entendimiento pueda generar los conceptos necesarios en la representación. Segundo momento, a nivel de conclusión, la estética kantiana establece de forma lumínica los cimientos para la metafísica de la razón poética, de gran impacto ante las circunstancias históricas y literarias de la filosofía actual. Y por último, la razón poética cumple el papel de unificador del pensamiento ante la diversidad de formas de racionalidad que permite la comprensión y demostración de las ideas estéticas. Muchísimas gracias. Muchas gracias al máster Juan Francisco. Pasamos a una etapa de preguntas. Gracias. El profesor hacía referencia a una sentencia en su presentación que decía que el espíritu kantiano no tiene género. Bueno, teniendo en cuenta que ayer yo hice una presentación sobre Kant desde la filosofía feminista, donde defendí que la razón pura en Kant no es otra cosa, a fin de cuentas, que razón patriarcal, me gustaría que quizás el profesor nos pudiese dar, aunque sea un argumento, de por qué él expresó esta sentencia, o sea, por qué él expresó con un argumento que el espíritu kantiano no tiene género. Bien,
Es decir, en el enfoque kantiano, hablar del espíritu no es hablar en el sentido del sujeto dentro de esas relaciones nociológicas. El espíritu nada más cumple una función muy interesante para poder llevar a cabo ese tránsito de la imaginación al entendimiento. Él establece más que todo un universalismo. El espíritu es lo que está repartido en la naturaleza humana, pero no establece, digamos, niveles de diferencia sexistas de ninguna manera. No aparece en eso. Es más, hay una sentencia del amaneranismo que menciona Kant, sobre todo para aquellos sujetos que boicotean las creatividades de los genios o los imitadores. Son dos tipos de poblaciones. Muy bien. ¿Si hay alguna pregunta más? Ok. Buenos días, máster. Buenos días a todos. Mi pregunta es la siguiente, o dos. ¿Qué vigencia tiene este planteamiento que Kant hace en cuanto a lo estético? Si no lo tiene, ¿a qué se le puede llamar bello en el mundo contemporáneo? Bueno, hablar de vigencia en filosofía no nos podemos referir como la lógica, digamos, de las ciencias factuales, que son lineales, son progresivas. La filosofía, menciono al orteguiano, es hacer un rodeo sobre las cosas. Nada más como ejemplo, el escenario, digamos, de los Juegos Olímpicos en Francia es un escenario en crisis donde se pueden retomar, los universalismos éticos, ante el vacío que existe, digamos, en el olimpismo. Entonces, lo digo de manera análoga como un ejemplo para que podamos entender. Si ubicamos, la reflexión o la articulación acerca del fenómeno sobre lo bello en las distintas manifestaciones del arte, hablo de la música, en que ha quedado, por ejemplo, el consumo de estos productos, para decirlo con un lenguaje al estilo de Bauman, ¿verdad? Es decir, realmente en los tiempos actuales los sujetos están produciendo obras, ¿verdad? En las distintas artes que sean obras bellas. Esa es una de las preguntas que debemos nosotros de ir formulando. ¿Qué tipo de arte, verdad? Es decir, y que en el arte puedan manifestar estas categorías que desde la filosofía, desde la estética, se pueden identificar. Claro. La belleza de entrada se sujeta a lo agradable. Es decir, y si es agradable, está en función de algún grado de interés, ¿verdad?, sobre los sujetos. Entonces, esto es en función de gustos, ¿verdad? Y por esa razón, lo bello no va a ser una categoría estética que se sujeta a la determinación a un fin, como es el caso de lo sublime, como escuchamos el día de ayer con el profesor Rey, ¿no? Sí. Muy bien. Buenos días a todos. A mí me gustaría, dado que tenemos acá presencia de estudiantes, tenemos algunos visitantes que inician este periodo, este camino en su formación profesional, donde se deben de aclarar muchos esquemas, muchas categorías, y eso tiene un peso, que tiene un contenido donde se juega la vida, donde se juegan las ideas, y donde el mismo Kant lo que está haciendo con su sistema crítico es
relacionar la vida a través de conceptos, a través de estas categorías que las venimos arrastrando desde hace más de 3.000 años. Y si nos vamos a los egipcios, desde hace más de 30.000 años. Total es que el tiempo y el espacio se circunscribe a estas grandes dos pilares, o el conocimiento, perdón, se circunscribe a estos grandes pilares por donde transita el hombre. Categorialmente decimos que nos elevamos de lo inmanente hacia lo trascendente, y esto ya es una palabra o es una categoría que les causa problemas, sobre todo a toda aquella persona que se empieza a relacionar o a tener contacto con el conocimiento y todos sus procesos. Cuando hablamos de lo bello y de lo sublime, que es el tema que en el fondo está dentro de la razón poética del compañero Juan, el profesor Juan, quisiera que explayara que lo bello como aquello que agrada y lo sublime como aquello que complace necesariamente tiene que ser algo que está íncito, que está dentro como don que se aprehende, pero que también se repliega en la universidad, en la universalidad de la vida. Eso para que los muchachos no se sientan que los dejamos en el aire, que los llevamos al topus uranos, pero que hay que volverlos a traer a la realidad de la vida. Si no lo hacemos categóricamente como lo hace Juan, lo hacemos a través de un sentimiento pleno y bello que solo lo puede dar las bellas artes. Y en este caso, la poesía. No creará grandes conceptos nuevos, extraordinarios, pero sí exponen la originalidad y el recurso astuto que tiene el hombre, o que han tenido los hombres a lo largo de toda su vida para poderse expresar, sea poéticamente, filosóficamente, y ahora, como exponía el doctor Arechavala, a través de las categorías que da la cibernética o la inteligencia artificial. Y esa la andan todos ustedes como yo, aquí, en este objeto que se ha universalizado en los tiempos modernos. Bueno, muchas gracias al profesor Juan Francisco, ¿verdad?, por su ponencia. Le damos un fuerte aplauso, ¿verdad?